tratado de Moed Katan habla acerca de las leyes de Hol HaMoed. Ahora que pasamos Pesach, hay la Alajot de Hol HaMoed y en Sukkot. Y en la segunda parte del tratado, que es donde ya nos encontramos en el último capítulo, el capítulo 3 del tratado, habla de las Alajot de Semajot. ¿Cómo se dice en hebreo feliz? Feliz. No, si jaja, alegría. ¿Cómo se dice que alguien está feliz? Sameach. Cuando te dicen Sameach, Sameach es feliz, está feliz. Ani Sameach, yo estoy feliz. Ani Sameach, yo estoy feliz. ¿Okay? Ani Sameach. No Ani. 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 Ani es yo. Ani es pobre. Barminan. Entonces, eso es importante. Ani es yo, ¿y cómo dice? Ani. Ani es yo. Ani. Y Ani es pobre. Ani es pobre. Sí. Ani es yo. Sí. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Bueno, Abotay. Entonces, lo que hay que decir es que el plural de Sameach, ¿cómo se dice? Felices. Semajot. ¿Ok? El plural de Simcha, de alegría, no es Simjot, no, es Semajot también. Semajot. Entonces sería la Salajot de la alegría. Pero en realidad es todo lo contrario. Es una manera eufemística de hablar. Es todo lo contrario. Es la Salajot de luto. Todas las Salajot de luto, Barminan, de cuando una persona fallece en el judaísmo y de los enlutados, de los Abelim, están en este tratado de Moed Katan. ¿Okay? Aquí es donde trata todos los temas de cómo es el comportamiento con las personas que están enlutadas y cómo ellos tienen que proceder cuando lo aleno, velo alejem, tienen una pérdida. ¿Okay? Un familiar de los 7 familiares cercanos: padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano o hermana. Sobre eso se hace luto. ¿Qué van a hacer luto por el abuelito? No estás obligado, no se hace. Por el sobrino, no. Por la prima, no. ¿Okay? El luto en el judaísmo es por esos 7 familiares cercanos. ¿Okay? Ahora, eso no quiere decir que si uno quiere guardar por prudencia, por respeto, por acompañamiento, por otro familiar, obviamente también se puede hacer. Pero las alajot de luto, lo que vamos a ver de la quería, todo lo que vamos a ver, todo lo que está contenido aquí es para esos 7 familiares cercanos. Entonces vamos a dedicar este shiur Lilui Nishmat de al alma superior, por la elevación del alma superior del señor Héctor Fabio Marles, que su alma se eleve en Gam Eden junto con los Sadikim, Bejasim de Israel, amén, Ken Yirazón, y de la señora Mariela Rivas, que su alma se eleve en Gam Eden junto con las mujeres justas y piadosas del pueblo de Israel. María Arroyo, que su alma se eleve en Gam Eden junto con todas las mujeres justas y piadosas del pueblo de Israel, amén, amén. Entonces dice la Gemara lo siguiente: el enlutado, ¿cómo se dice enlutado? Una persona que está de luto en hebreo, Abel. Abel, como el nombre aquí de Abel. Pero, ¿a qué le llaman Abel? A Ebel. Ebel es otra cosa. Lo que la gente dice Abel, el nombre no es Ebel en hebreo. Abel es un enlutado. Tanto para mujer como para hombres. No, para hombre es Abel. Y para mujer, Abelit. Entonces, el enlutado está obligado a envolverse la cabeza y parte del rostro con su manto. ¿Ok? Ya esto no se hace en la actualidad. Era se colocaba como un manto negro y se tapaba el rostro. Entonces, ustedes han visto, ¿de dónde viene esto? Ustedes han visto, no sé, en películas o en cosas atrás, que sobre todo las viudas se ponían como un velo negro, ¿verdad? Eso era. ¿Verdad? Y eso dice, hoy en día no lo hacemos, pero dice, durante los días de luto. Pues el hecho de que Hashem le haya ordenado a Yehezkel, cuando le anunció que no guardara luto por la muerte de su esposa, Yehezkel 24:7, y no te cubrirás el bigote. Se entiende de que toda la demás gente que está en luto sí debe cubrirse la cabeza y parte del rostro cuando tengan que guardar luto. Y ahora, sobre el castigado con nidui, ¿qué establece la halajá con respecto hacia envolverse la cabeza? Entonces aquí hay un nidui. Un nidui es una persona que se le decretó una encisión, se dice la palabra en castellano, que quiere decir se le apartó de la comunidad. Se le dijo, tú no puedes venir más a la comunidad porque tus acciones son contrarias a la Torá. Entonces se le coloca el nidui, se le aparta por un tiempo. El nidui tiene un tiempo, ¿ok? Si ustedes, para allá de la semana, para allá Tatzria, Metzora,
Recuerdan el Metzorá, ¿verdad? Que era aislado de la congregación. Bueno, este que está en Nidui es una manera como, no es un Metzorá, porque no tiene una afección física, tiene una afección que en su Neshama. El Metzorá tiene una afección física que es reflejo de lo que está pasando en su alma. Este de Nidui es una persona que tiene una afección en su Neshama. Por ejemplo, ¿a quién se le aplica Nidui? Por ejemplo, un judío que cobra intereses a otro judío. Se le aplica Nidui. Por ejemplo, una persona que desafía la autoridad del Beidin o del Rab, se le aplica Nidui. Ya que él confronta, vea que tiene, entonces se le dice, tú no estás actuando de la manera correcta, lo separamos como para decir por un tiempo, para que reflexione sobre sus acciones. Entonces se le aplica Nidui. No. La nidá, o sea, gramaticalmente no tienen una conexión. O sea, el nidui viene de nedevá, o sea, uno que se fue. Entonces, o que se dio. Nedevá es dar algo, regalar algo, donar algo. Pero en realidad este se dio, ¿a qué se dio él? A su propio consejo. A él se dio a su propio consejo. ¿Qué establece la halajá con respecto al que nidui se tiene que poner, caberse o no? Ama Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, ven, escucha, la siguiente baraita que describe la conducta de los Javerim durante el tiempo de la sequía. ¿Quiénes son los Javerim? Son los estudiosos de Torah. ¿Ok? La Torah, la Gemara habla de Javerim, se refiere a las personas que guardaban las leyes de pureza e impureza aún en su casa. Entonces dice, durante los tiempos de sequía, para que eduzca la respuesta. Y ellos, los Javerim, después de cumplir los 13 ayunos establecidos por los sabios para la época de sequía, se envuelven en su manto y se sientan como los enlutados y como los castigados con nidui hasta que el cielo se apiade de ellos y les conceda su petición de la lluvia. Vemos que aquí, que los castigados con nidui también están obligados a envolverse la cabeza con mantos. Entonces, esto de los 13 ayunos es algo que está explicado en Masejet Ta'anit. ¿Ok? Dice que cuando no llueve, lo alenu, si ya empezó el mes de Kislev y no empezó a caer la lluvia debe empezar a caer en promedio el 15 de Heshvan. O sea, termina la fiesta de Sukkot y al 7 de Heshvan se empieza a pedir por la lluvia. El día 15 más o menos debe empezar a caer la lluvia. Si llegó Rosh Chodesh Kislev, que es el mes que le sigue a Heshvan, que es el mes de Hanukkah, y no ha empezado a llover, ahí los Javerín empiezan a ayunar. ¿Quiénes son los Javerín? Las personas piadosas. Entonces se hace ciclos de 3. ¿Cómo así? Se estudia, sí, lo estudiamos, se ayuna lunes, jueves, lunes. Vuelve y si no llovió, lunes, jueves, lunes. ¿Van cuántos ayunos? 6. Y si no llovió, lunes, jueves, lunes. ¿Verdad? Y si no llovió, lunes, jueves, lunes. ¿Verdad? Y si no llovió, se vuelve a ayunar ya lunes, jueves, lunes y domingo. O sea, a dar 13 ayunos. Y si no llovió, es lo que está diciendo aquí. Se sientan como de luto y se ponen todo lo demás. Porque va a haber muerte. Nosotros, Barminan, Baruch Hashem, no sabemos lo que es eso. Pero en un lugar donde haya sequía, iba a haber muertos. No iba a haber comida, Barminan, entonces. Ahora vaya y le replica a Rabbi Yossi y le dice, esta baraita no es ninguna prueba de esta obligación, ya que quizás en el caso de aquel que ha sido castigado con nidui por el cielo, hay un tipo de nidui que aplica el cielo, no el beidín, sino el cielo. ¿Qué significa nidui que aplica el cielo? O sea, hay un nidui que aplica el cielo. O sea, a esa persona no le reciben sus rezos. Rece, ponga tefilín, ponga talí, haga teilín. Dicen, cielo, contigo no queremos nada. Muy fuerte. En el cielo decretaron nidui. ¿Cómo una persona anula un nidui que se hizo en el cielo? Santa Shuvá. Y tiene que ir donde el sabio para que le haga la anulación. Ahora voy a explicar cómo sucede con el pueblo de Israel cuando Hashem lo priva de las lluvias. Es distinto, porque este tipo de nidui es más grave que el aplicado por el Beidim. Por el Beidim. Aquí si es, y de ahí que así sea obligatorio envolverse la cabeza con un manto. De modo que esta enseñanza nos sirve para concluir que en el caso de nidui aplicado por el Beidín también sea obligatorio. Está diciendo, mira, cuando no llueve, de esa manera que ayunamos, se sabe que en el cielo decretaron un nidui para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel, aquí no lo trae, pero en Tanit sí, por qué el pueblo de Israel se hace acreedor del nidui? Todo el pueblo. ¿Por qué creen ustedes? Que todo el pueblo se hace acreedor. Que hay un individuo, que hay una familia, que hay una gente que dice, bueno, sí, son gente no buena, pero todo el pueblo de Israel, a todos nos reciben la tefilá.
Hay un personaje que se llama, en Masejet Ta'anit lo vimos, Joni Amegael, el hacedor de círculos. Él hacía un círculo y entraba y decía, hasta que no llueva, yo no salgo del círculo. Y por el mérito de él, llovía. Y no, a mí dijeron, ¿por qué tú, qué mérito especial tienes tú que llueve? ¿Ah? Cuando tú hablas, llueve. Ayunamos tantos días, los sadiquín vinieron y no pasó nada. Y hablaste tú y encima llovió. ¿Qué mérito tienes tú? ¿Ah? Sí, no, una persona que cuida su lengua. Todo lo que cuando habla, no va a hablar nada que no sea necesario. Solamente habla palabras de Torah y lo estrictamente necesario. Él vive en Ta'anit. Es que una persona, se trajo el Rab de Shaul Malek, ahorita, una persona que desea que las cosas que él diga se cumplan. Que lo que él hable, cuando él rece, la gente se necesita refugio, Shelema, se sane. Necesita conseguir un trabajo, lo encuentra. Necesita conseguir esposa, la encuentra. ¿Cómo hace uno eso? ¿Cuál es la magia ahí? Habló el mago y se dieron las cosas. ¿Cómo hace uno ahí? Entonces hay una cosa que nosotros tenemos que se llama Ta'anit Dibur. ¿Qué es Ta'anit Dibur? El ayuno de palabras. Dibur es palabra en hebreo. Ta'anit, el ayuno de palabras. ¿Qué es el ayuno de palabras? No es que uno no pueda comer. Puede comer. Puede hablar. Pero puede hablar solamente lo estrictamente necesario. Nada que no sea necesario puede. Y hay quien dice nada que no sea Torah. Entonces los sadiquín verdaderos, ellos siempre hacen Ta'anit Dibur. Toda su vida hacen Ta'anit Dibur. Por eso la gente va y hace fila y pide verajá. Y se cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ellos no hablan nada innecesario. Todos los sadiquín. Baba Zali, si no verajá es un ejemplo. Todos los sadiquín. Hoy en día en Israel la gente que va y hace fila ahí al Yanuka, a Rabbi Tzchak Yosef, gente muy grande. ¿Por qué lo que ellos dicen se cumple? Porque ellos no hablan sino las palabras que ellos son contadas. ¿Verdad? Aún para dar una verajá, la gente iba donde Rab Kanievski, y él que le decía, al principio le decía verajá be'atzlajá. Ya con los años, ya entrando a los 85, 88 años, ya comenzó a decir buaj. Buaj es un acrónimo, verajá be'atzlajá. La gente decía fila 2, 3 horas, que él le dijera buaj, buaj, buaj. Se cuentan las palabras, porque la palabra crea, la palabra tiene poder, pero solamente tiene poder cuando, ¿qué pasa si yo, economía básica? ¿Qué pasa si hay un estado aquí, hay un gobierno que se pone a imprimir su moneda? Como que aquí, pesos. Y cogen la impresora allá en la imprenta nacional y comienzan a imprimir pesos. La Casa de la Moneda, no sé, la Casa de Papel, la serie, ¿no? Pueden imprimir y a darle plata a todo el que pase. ¿Qué pasa con la moneda? Ustedes que estudiaron economía. ¿Ah? ¿Por qué no lo hacen? No, hay pobres, bueno, entonces comencemos a imprimir y a regalar la plata. Y así se acaba la pobreza. Se devalúa. ¿Por qué? ¿Por qué se devalúa? Esa plata no está soportada. No está soportada. De pronto puede estar, pero no está soportada. Y segundo, hay que muchas cantidades. ¿Por qué las piedras no valen? Hay muchas. ¿Por qué el oro vale? Es escaso y para obtenerlo hay que hacer un esfuerzo. Lo mismo pasa con una persona que su palabra no vale nada. Habla, no vale nada. Cambio el sadik, no sirve de valor, no tiene valor. Cambio el sadik, solamente dice 1, 2, 3 palabras y dice, eso es lo que él dijo, eso es tal cual. Tal cual. O sea, su palabra vale. ¿Por qué? Porque no sale muchas de él. Eso Hashem dice, lo que él me pidió, lo vamos a hacer. Entonces, mira que esto, todo mi Hashamayim, va a hablar del Metzorah. ¿Qué es Metzorah? Para Shashabua. Tatzería Metzorah, 2. Tatzería de la mujer que concibe, la Yoledet, la embarazada, y el Metzorah. ¿Quién es el Metzorah? El que tiene Zaharat.
Entonces que la gente dice que es lepra, pero no es lepra, es una enfermedad espiritual. Dice, Metzorá, Maú. Sobre el Metzorá, ¿qué establece la halajá con respecto si deben volverse la cabeza? Ven y escucha la siguiente enseñanza para que eduque la respuesta. Al Shafam Yate. El versículo dice acerca del Metzorá: y hasta el bigote se cubrirá, de lo cual se entiende que está obligado a envolverse la cabeza con su manto. Le concluye Shamamine. Ciertamente se infiere este versículo que el Metzorá tiene obligación de cubrirse la cabeza. El Metzorá, cuando iba fuera de la ciudad y estaba ya exiliado, ¿verdad?, tenía que cubrirse su cabeza. O sea, cubrirse la cabeza es una señal de luto. ¿Y de qué? Y de separación, pero también de pena, de vergüenza, exactamente, tiene esa persona. ¿Okay? Él ha sido apartado, que se cubre la cabeza como señal, no soy digno de que me vean la cabeza, la cara. Ahora dice bien otra halajá, que esta sí aplica a nuestros días. Abel Asur le aniach tefilim. El enlutado tiene prohibido ponerse el tefilim. Pues de hecho, del hecho de que Hashem te haya ordenado a Yehezkel, cuando le anunció que no guardaría luto por la muerte de su esposa, tu esplendor pon sobre ti, le dijo al profeta Yehezkel. Eso está en Ezequiel 24, capítulo 24, 17. Tu esplendor ven por ti. ¿Cómo se dice esplendor en hebreo? Pe'er, la belleza, tu esplendor. Pon sobre ti, aludiendo a tus tefilín. ¿Ok? Pe'ereja. Entonces, se entiende de todo lo demás gente que el luto tiene, de toda la demás gente que está de luto tiene prohibido ponérselos. Ahora, sobre el castigado con Nidui, que establece la halajá con respecto a si debe ponerse tefilín, con la incluye, esta duda queda sin resolver. Esto es Teiku, hasta que venga el Yahu Navi. Entonces, la persona que es un onem, entonces hay dos categorías, para ir culminando. Hay dos categorías en el Abelut. ¿Ok? El onem y el abel. ¿Cuál es la diferencia? El primero, el onem, es una persona que no ha enterrado a su ser querido. Entonces, la persona que no ha enterrado a su ser querido se llama onem. Viene de aninut. O sea, él es uno que está en sufrimiento extremo. Entonces, viene de anenu, de anem, de que le respondan, de que no le respondieron. Entonces, esa persona que no ha enterrado a su ser querido está exento de todas las mitzvot hacer de la Torah. Está patur de todas las mitzvot hacer de la Torah. No talit, no tefilín, no ninguna mitzvah hacer de la Torah. De las lotas sé si está obligado, hayab. Entonces, la persona que no ha enterrado a su ser querido está exento de colocar el tefilín, de colocar tzitzit, de rezar, inclusive. Todo. Él debe todo, de las mitzvot, porque es mitzvah hacer. Entonces, ¿por qué? Todo esto lo hacen los Katanos a mí, como vamos a ver más adelante acá, para que la persona vaya y le dé sepultura a su ser querido lo más rápido posible. No digas que estoy rezando, es que me voy a poner tefilín, que primero me voy a poner talit, que primero no. No, que tengo que estudiar, que estoy estudiando Gemara, que voy a ir a la sinagoga porque me están esperando para el minyan. Le dice, no, tu mitzvah es ir y darle sepultura a Keber, darle sepultura a Keburá, a tu ser querido. Ve, hazlo lo más rápido posible. Por eso en el judaísmo, la persona que fallece se le da la sepultura lo más rápido posible. Y los seres queridos están compelidos, están obligados a hacerlo lo más rápido. Si es de noche, de noche. ¿Verdad? En este caso sorprendido, nosotros hacemos entierros de noche. ¿Por qué? Porque para nosotros es lo más rápido. No tiene nada que ver si es de noche, si es de día. Lo más rápido que se pueda. ¿Okay? Ahora, entonces, ellos están exentos de la mitzvah de tefilín. Eso es cuando no ha enterrado. Cuando ya enterró al ser querido, cuando ya hubo la sepultura, se llama Abel, como hemos hablado. Entonces los Abelín sí están ya obligados a la mitzvot. Que ya cumplieron su mitzvah, ahora ya pueden cumplir las otras mitzvot. Sobre el Metzorá, que establece la halajá con respecto a si debe ponerse el tefilín. El Metzorá. ¿Usted cree que el Metzorá se ponía el tefilín o no se ponía el tefilín? ¿Ah? El Metzorá tenía que gritar tamé, tamé, impuro, impuro. ¿Por qué? Tiene que gritar que era impuro, impuro. Pues no, seguro, para saber, yo grito aquí, tengo plata, no sé que tengo plata. ¿Por qué él tiene que gritar tamé, tamé, tamé? ¿Por qué?
Porque cayó en esa condición, ¿por qué? Por alashon hará. Entonces ahora él tiene que anunciar que fue por su lengua que cayó en esa condición. Para que la gente vea y diga, mira el que habla lashon hará, ¿cómo termina? Barminan. Entonces una persona dijo, bueno, y si hoy un día viera eso, todos seríamos metzores shalom. Tiene que cuidarse, sí, por eso hay que cuidarse. Y por eso gritaba, tamé, impuro, impuro. Yo, la persona es impura, caí aquí por toda la lashon hara que hablé. Entonces, el metzorá se pone el tefilín o no se pone el tefilín. Ven y escucha la siguiente baraita para que deduzca la respuesta. En el versículo acerca del metzorá, las palabras y la persona afectada de Zarat son para incluir al Cohen Gadol. Sus vestimentas estarán ferumim, que se refiere a que She'u Mekroaim, que es que deberá llevarlas rasgadas. O sea, el metzorá tiene que hacer kriá como el Abel, tiene que rasgarse las vestiduras. Y en la continuación, y su cabeza estará farúa. Farúa quiere decir, el verbo priá no significa sino a pelo crecido. O sea, él no se puede cortar el cabello. Lo mismo habla del nazir, farúa. O sea, estará con el pelo que no se lo puede cortar. No puede pasar navaja, no puede cortar ningún tipo, ni tijera sobre su cabeza, ni sobre su barba. Por lo que con él, la Torah nos enseña que el metzorá debe tener el pelo crecido. Estas son las palabras de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, Omer, en cambio, Rabbi Akiva dice, fue usado el verbo estar con relación a la cabeza, y su cabeza estará farúa. Fue usado el verbo estar con relación a la vestimenta. Sus vestimentas serán ferumim, a fin de equiparar a un versículo de la siguiente manera. Y así como el verbo estar, que se usa el versículo con relación a la vestimenta, se refiere a un elemento ajeno al cuerpo, la vestimenta. También el verbo estar, que se usa con relación a la cabeza, infiere que de un elemento ajeno al cuerpo y no al pelo. Por lo tanto, la expresión su cabeza estará farúa se refiere a que no habrá ningún elemento ajeno al cuerpo cubriendo la cabeza del metzorá. Así como la sotá, descubrirá, ufará. Entonces, ¿qué quiere decir? Rabbi Akiva dice, ¿acaso esta expresión del versículo se está refiriendo según la postura de Rabbi Akiva a que la cabeza del metzorá debe estar sin tefilín? De ser así, se podría concluir que Rabbi Akiva sostiene que el metzorá no debe ponérselo, mientras que Rabbi Eliezer sostiene que sí debe hacerlo. Entonces la Gemara se dice, no, amar papa, la, bea, kumemta, betsudaera. No, en realidad, en la expresión su cabeza estará fuera del versículo se refiere al gorro y al turbante que suelen usar los hombres distinguidos. Y enseña que el metzorá no debe usarlos. Porque en realidad Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva coinciden que el tema metzorá está obligado a ponerse los tefilín. Entonces el metzorá también debe colocarse el tefilín. Él también debe colocarse el tefilín, pero no debe tener ningún elemento de adorno, ningún elemento de honor. Él se rebajó, entonces que esté así, rebajado. Ahora vamos a culminar aquí. Para estudiar una Mishnah de Pirkei Avot hay que estudiar Pirkei Avot, señores. Todos los días no pueden dejar de estudiar Pirkei Avot. No desayunen, pero estudien Pirkei Avot. Sí, por favor. En estos días. Pirkei Avot, yo les voy a decir una cosa. Ahorita que hablo de Pirkei Avot, me recuerda que se los diga. Pirkei Avot es cerco. Una persona que estudia Pirkei Avot, sus descendientes van a ser Talmidei Jamim. Eso está recontra, hiper, mega comprobado. Y después le digo otra cosa. Pirkei Avot significa, literalmente significa capítulo de los padres. Pirkei Avot. Perek, capítulo. Avot, padres. Literalmente. Pirkei Avot, los capítulos de los padres. ¿Ok? Pero nosotros lo traducimos como los dichos, las enseñanzas de los padres, ¿sí? Porque enseñanza en hebreo sería Talmudim, las enseñanzas. La derashá es hablar, dar un derash, una explicación de algo. Derashá es explicar algo. El enlutado tiene prohibido saludar. Entonces una persona en judaísmo cuando va a llegar a dar lo que aquí se conoce como el pésame, ¿ok? Aquí decimos, vamos a ir a dar el pésame a fulanito, a fulanito, a shalom, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, vamos a acompañar. ¿Okay? En realidad el término en hebreo es nihum abelim. Nihum abelim. Abelim es el plural de Abel. Nihum abelim. Entonces, ¿qué es nihum abelim? Literalmente es consolar a los enlutados. Nihum de
nahem, de consuelo, nihum abelim. Entonces nosotros vamos a hacer nihum abelim. Entonces, cuando la persona llega a hacer la mitzvah, que es una mitzvah de nihum abelim, no debe hablarle al enlutado. En los goyim, la gente va y le dice, ay, mira, nosotros no le hablamos. Nos sentamos, lo vemos, no lo saludamos, no, lo vemos. Si la persona, el enlutado, quiere hablar, él es el primero que inicia la conversación, introduce el tema. Si no quiere hablar, es un momento de shock, un momento de pérdida. Nosotros no vamos a obligar a que hable, como él quiera, pero que vea que estamos ahí con él, ¿verdad? No es como, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Devastado. ¿Qué quiere? ¿Qué te necesita? No. ¿Sabes acompañar? Nihum abelim. Entonces dice, el enlutado tiene prohibido saludar. Así queda la halajá. Esta ley se infiere de lo que ordenó Hashem a Yehezkel otra vez. Gime en silencio. Ahora, sobre el castigado con nidui que establece la halajá con respecto a si tiene prohibido saludar, dijo Rabbi Yosef, Tashema. Ve y escucha la siguiente Mishnah acerca de lo que se debe comportar la gente en la época de sequía. Después de que se hayan cumplido los 13 ayunos que suplicarle a Hashem que mande lluvia, hay que abstenerse del comercio, la construcción, la plantación de árboles, los erusim, los nisuim y el saludo entre el hombre y su prójimo, como la gente que se aparta por provocar el enojo de Hashem. Similarmente, la persona castigada con nidui debe mantenerse aislada de la comunidad. ¿Ok? Entonces, el que tiene nidui es prohibido ir a su casa y es prohibido sentarse junto con él alrededor 4 amos de alrededor, 2 metros. O sea, él está distanciado. No tiene permitido saludar a su prójimo. La Gemara de la prueba dice, Amarla llevaba y le dijo, vaya Rabbi Yosef, Dilma menuda. En esta Mishnah no es ninguna prueba de que está prohibido, pues quizás el caso de aquel que ha sido castigado con nidui por el cielo, como sucede con el pueblo de Israel cuando Hashem lo prohíbe la lluvia, es distinto, porque ese tipo de nidui es más grave que el aplicado por el Beidim. Y de aquí, si está prohibido saludar en este caso, de modo como esta Mishnah, no puedes probar que cuando el nidui es impuesto por el Beidim, también está prohibido saludar. Y concluimos con el Metzorá, ¿okay? Con el Metzorá que tiene que ver con la parashá de la semana. Sobre el Metzorá, ¿está prohibido saludar o no está prohibido saludar al Metzorá? Tiene prohibido saludar al Metzorá. Ven, escucha la siguiente baraita para que busques la respuesta. El versículo, el versículo que habla sobre el Metzorá dice, y hasta el bigote, Safam, se cubrirá. ¿Verdad? Safam es bigote en hebreo. Y Shafam es conejo en hebreo. Shafam. ¿Por qué? Porque el conejo tiene bigote. Shafam, conejo. Safam, bigote. Se cubrirá. Ahora, bien, la palabra Safam, además del significado como un bigote, se puede interpretar como el plural Safá. Ahora, también Shafam o Safam viene de Safá. Safá en hebreo es labio. Ok, Safá. Y en hebreo moderno, Safá es el idioma que uno habla. Safá sefaradí. Safá anglit. Hablo español, hablo inglés. Safá fatit. Hablo francés. Safá yermanit. Hablo alemán. ¿Okay? En hebreo moderno, Safá significa idioma. O lenguaje, mejor lenguaje. Safá es lenguaje. Entonces, tiene que ver con Safá. Safá es labio. Por lo que Sfataim son labios. Sfa en el singular, Sfataim en plural. Por lo que se refiere a la expresión que sus labios deben estar pegados el uno del otro. Que su conducta sea igual al castigado con nidui y el enlutado. Y que tenga prohibido saludar. Ciertamente eso es lo que infiere la baraita, que el Metzorá tiene prohibido saludar a su prójimo. Una morá protesta. Entonces resolvamos partiendo de la enseñanza de esta baraita la duda que sobre el castigado con nidui, ya que la baraita dice que su conducta sea igual al castigado con el nidui y el enlutado, que tenga prohibido saludar. Amar Rav Achbar Pinjas en nombre de Rabbi Yosef. ¿Acaso la baraita dice que su conducta sea igual al enlutado, al castigado con nidui que tiene prohibido saludar? No. La baraita dice que su conducta sea igual a la del castigado con nidui y enlutado y que tenga prohibido saludar. Se interpreta de la siguiente manera. Como dice, que su conducta sea igual al castigado con el nidui y enlutado se refiere a otros asuntos. La baraita concluye que el Metzorá
también tiene prohibido saludar. Por consiguiente, no puedes concluir esta baraita que el castigo de Leví tiene prohibido saludar. Y el enlutado tiene prohibido estudiar Torah. ¿Okay? La persona que está en luta de Label, durante los 7 primeros días del luto, tiene prohibido estudiar Torah. ¿Okay? Pero eso ya es otro tema. Pero si usted tiene algún problema o no. No lo debe hacer. Eso no es. Ahora, ¿por qué tiene prohibido estudiar Torah? Porque es que Alarga el alma. Muy bien con la cabot. Es la misma halajot de Tisha B'Av. Tisha B'Av tenemos prohibido estudiar Torah, tenemos prohibido sentarnos en la silla. Igual, el Abel se tiene que conducir igual. Entonces hay una pregunta en la halajá que es importante porque atañe a los que estamos aquí estudiando. Entonces, estas halajot, generalmente, obviamente, cuando parte de este mundo después de 120 años, un padre o una madre judío. Pero en el caso de los Gerim, en el caso de las personas que se convierten al judaísmo y que su padre y su madre no son judíos, o sus hermanos no son judíos. Esa es la pregunta, ¿no? Una pregunta interesante. ¿Aplica o no aplica? Entonces hay un madroquet muy grande en los poskim. De verdad no es algo pashut, sencillo. Hay una discusión muy grande en muchos poskim a lo largo de las generaciones. La primera referencia la encontramos en un Rabenu Yeruham. Rabenu Yeruham, para que se hagan una idea, vivió en el año 1000. Rabenu Yeruham fue uno de los estudiantes de Rashi. Hay un Rabenu Yeruham que dice que la persona que es convertido no tiene que guardar ningún tipo de luto por su padre o por su madre. Ahora, hay que entender qué era lo que pasaba con los conversos en la época de Rabenu Yeruham, año 1050 de la era común, 1000 años atrás. Cuando una persona se quería convertir, que era algo muy raro, porque la religión dominante en Europa era el cristianismo, el catolicismo, y la pena por convertirse al judaísmo era la muerte, perseguido toda la vida. Y entonces el converso tenía que romper sus lazos con su familia. ¿Por qué? Porque la familia eran los que primero lo denunciaban a la iglesia. O sea, esta persona se alejó, esta persona es un hereje, aquí, número 1. Y número 2, la persona que se convirtió tenía que vivir dentro de la comunidad. ¿Cómo así? Recuerden que los judíos, en su gran mayoría, no vivían en las ciudades. Vivían en guetos, vivían apartados de las ciudades, vivían afuera de las ciudades o en un barrio propio en España se llama la judería, ¿verdad? O sea, y vivía apartado de la demás sociedad, no podían tener contacto con los cristianos por leyes de los reyes, no porque los judíos querían. Entonces el que se convertía tenía que venir a mudarse. No podía seguir viviendo donde vivía. No es que yo soy judío y vivo aquí en mi casa, porque no. Tú eres judío, tú allá con los judíos. Allá detrás de la muralla. Y en la noche cerraban con candado. Nadie salía y nadie entraba. Los soldados de los reyes y de los cardenales y de los obispos. No era que nosotros queríamos estar encerrados. O sea, era para señalarte que tú eras diferente y que tú no eras igual que las demás personas. Entonces esa persona tenía que mudarse, tenía que irse, tenía que cambiar su todo y cambiar su nombre, porque si se daban cuenta que esta persona se había convertido y que había nacido en otra creencia, lo iba a matar. Entonces adoptaba el nombre de su conversión. ¿Ok? Entonces se llamaba Abraham. Antes lo iban a conocer como Abraham el judío, o Abraham el carpintero, o Abraham el zapatero, o Abraham, no lo que tenía antes, ¿verdad? No era Hildebrando de Mandreburgo, eran los nombres de la Edad Media, ¿verdad? Sino ahora Abraham el carpintero de, por decirte algo, de Troyes, donde vivía Rashi, ¿okay? De Troyes, se dice en francés. Era Hildebrando, era Abraham, y ¿de dónde salió? No, él vino de allá, de Alemania, de por allá. Nadie sabía, no lo conocía. Pero ¿quién sabía? El rabino y la gente ahí sabía que este era un converso. Y lo admiraban, lo respetaban, le daban un honor. Porque se convertirse en esa época era una cosa, Dios mío, ¿qué me sirve un nefesh? Bueno, entonces el punto es que el Rabenu Yeruham en esa lección dijo, no, tú no tienes que guardar nada, porque ellos, en realidad, si pudieran, te incriminarían. Con el tiempo eso fue pasando, fue cambiando, y tenemos otros fuentes alágicas. Y hay una respuesta muy bonita, muy linda, una pregunta que llegó a Rav Ovadia Yosef en la década de los 60, 70, sobre un converso que le hace la pregunta si él debe guardar o no. El libro yo lo tengo ahí arriba, se llama Yehaveh Adat. Las respuestas que escribió Rav Ovadia Yosef son el volumen, y yo además tengo un volumen
volúmenes y volúmenes de respuestas. Y él le responde largo, en el tomo 3 del libro, responde largo y le dice que él no está obligado, que la verdad es que él no está obligado, pero que el pueblo de Israel es de gente misericordiosa, que el pueblo de Israel es de gente Rahmanim, Bené Rahmanim, misericordiosos, hijos de misericordiosos, y que si su padre y su madre fueron buenos con él, le dieron buena educación, le dieron valor, le dieron principios, y él dice Rabá una cosa preciosa y dice, nadie llega al pueblo de Israel si no fue que en su casa vio bondad, porque la Torah solamente florece en la bondad y en la rectitud. Entonces tú puedes, si deseas hacerlo, hacer Kadish y estudiar Torah para la elevación del alma de ellos. Es optativo según Rabá Ovadia. ¿Ok? Quien no quiere hacerlo puede hacer. Quien no lo quiere hacer no puede hacer. La respuesta es larga, o sea, la respuesta es larga, yo se la puedo enviar. Hubo un rabino que la tradujo al español. ¿Ok? Y hay otra fuente lógica que es un libro de Maimónides, una carta del Rambam que se llama la carta del Rambam a Obadía Aguer. De Maimónides a Obadía Aguer. Obadía el converso le escribe al Rambam muchas preguntas y él le responde. Por ejemplo, si él podía decir Dios nuestro, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios que nos sacó de Mitzrayim, si sus padres no eran judíos, Abraham no era su padre y Sara no era su madre, y el Rambam le responde precioso de que no, él que viene a convertirse es parte integral del pueblo de Israel, y Abraham y Sara y todos nuestros patriarcas son sus padres, este es su pueblo. Eso es preciosa, también un rabino que la tradujo al castellano, espectacular esa carta, sí, hay que leerla porque ahí hay unas cosas preciosas muy dicientes para nosotros, ¿me explico? Muy linda, y está en español, en español. Y bueno, pues también, Mikol Shahar, que no me hiciste goy, todo eso, en Rawaya, ahí en ese caso dice que el converso no debe decir esa verajá con Shem o Malhut. Otros pues que dicen que sí, pues hay discusión. Entonces algunos dicen que no la diga, otros dicen que sí la diga, ¿ok? Entonces en realidad la persona no la debe decir con Shem o Malhut, según Rawaya. Bueno, eso por ese lado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Muy bien.